lugar me referiré a la Jurisdicción Especial de Paz, que se está discutiendo en el Congreso de la República. En segundo lugar, al tema de La Guajira, que anunciamos, recuerdan ustedes bien, en la cumbre de gobernadores de Cali el sábado de la semana pasada. En tercer lugar, me referiré a las acciones tanto disciplinarias en el caso de Odebrecht como de las acciones que hemos puesto en marcha tanto en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la vía de una acción popular y de nuestra actuación en el Tribunal de Arbitramiento, donde esa empresa está exigiendo la suma de 263 millones de dólares. Y por último me quiero referir a las acciones de esta Procuraduría en el caso de Estraval. Lo primero que hay que decir es que queremos alertar al país sobre la exclusión de la Procuraduría en la Justicia Especial para la Paz, lo cual consideramos es un desconocimiento, primero de la Constitución, segundo del sistema de justicia de este país y tercero de los derechos de las víctimas. La Justicia Especial de Paz no puede estar de espaldas al ordenamiento constitucional. En la consideración del acto legislativo por el cual se crea un título transitorio de la Constitución para incluir normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, se excluye total y abiertamente la participación del Ministerio Público en los procesos que se siguen ante la Jurisdicción Especial de Paz. Es el artículo transitorio 11, inciso primero, del proyecto de acto legislativo acumulado para segundo debate ante la Cámara de Representantes. Ustedes saben que el mandato que otorga la Constitución a la Procuraduría General de la Nación, que fue reforzado en la Constituyente de 1991, le confiere y atribuye a esta Procuraduría fundamentalmente tres funciones. Una, la de ser vocero de la sociedad, representar los intereses de la sociedad colombiana ante la Administración de Justicia. Dos, garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en curso fundamentalmente en acciones judiciales, y por eso tenemos la facultad de intervención judicial. Y tercero, el más relevante de todos, si se ha dicho que la columna vertebral del proceso de paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz son los derechos de las víctimas, una de las principales atribuciones de esta Procuraduría es precisamente la defensa de los derechos de las víctimas. Y acudimos a este argumento para reiterar que estamos dispuestos a cumplir con esa responsabilidad, como yo lo he dicho desde el día de mi posesión. Luego, pensar en la exclusión de la Procuraduría en un escenario donde los derechos de las víctimas deben primar sobre cualquier otra consideración, pues es un elemento que por supuesto no vamos a aceptar. La participación de la Procuraduría, por ejemplo, en jurisdicciones especiales como la de Justicia y Paz, ha sido fundamental para blindar constitucionalmente su operación y asegurar la vigencia del orden jurídico, lo mismo que para garantizar los derechos individuales. No existe razón alguna, de ninguna naturaleza, que justifique la exclusión del Ministerio Público de la Jurisdicción Especial de Paz, y por el contrario es altamente inconveniente para ese escenario de justicia que se excluya a la Procuraduría. Nosotros pensamos que la Jurisdicción Especial de Paz demanda confianza ciudadana, adecuado blindaje jurídico y alta presencia institucional. No se explica por qué, si hay una participación permanente de la Procuraduría en causas de la justicia ordinaria, en tanto que la Jurisdicción Especial de Paz, de tanta trascendencia para el futuro de esta sociedad, del proceso de paz y de la consolidación, por supuesto, de una paz estable y duradera, se le excluya como si se tratara de un obstáculo. El Ministerio Público, insisto, es garante de los derechos de las víctimas, tanto en el conflicto como en la paz. La Procuraduría, que hoy tiene como objetivo ser veedora de los acuerdos de paz que ponen fin a estos 52 años de guerra, no puede pagar por las discordancias que se presentaron en el pasado. Queremos reiterarlo a la opinión pública: esta Procuraduría no va a ser un obstáculo para la paz, sino un instrumento constitucional
para el cumplimiento de los acuerdos y debe haber, por lo tanto, intervención judicial de esta institución ante la Justicia Especial para la Paz. Como Procurador General de la Nación, comparto la misma inquietud que al respecto ha formulado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que se ha presentado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional en una solicitud para que se modifique este punto del acto legislativo y se establezca la participación de la Procuraduría y del Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus delegados en los procesos que se sigan ante la Jurisdicción Especial de Paz, conforme a los desarrollos reglamentarios que sean necesarios y que impliquen además, como lo he anunciado desde el primer día, y en eso estamos, la creación de una Procuraduría Delegada para la Paz y la Convivencia, donde, insisto, la columna vertebral van a ser los derechos de las víctimas, tal cual se ha venido presentando en el ordenamiento institucional de esta Procuraduría, que ya tiene precisamente una Procuraduría Delegada también para los derechos de las víctimas. En conclusión, de prosperar una norma de exclusión para la Procuraduría General de la Nación, estamos convencidos que se afecta el núcleo de la Constitución colombiana y que una justicia especial para la paz, pero sin la Procuraduría, no será justicia plena. Ese es el primer punto. En segundo lugar, quiero informarles que hoy ordené el desplazamiento de 2 altas funcionarias de la Procuraduría, la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia y la jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría encargada al Departamento de La Guajira, para que en el término de 3 días presente a este despacho un informe detallado con las recomendaciones de acción integral que permitan identificar el estado y avance de las investigaciones disciplinarias por los hechos relacionados con la desatención y la muerte de los niños en ese departamento. Igualmente, si se adelantaron acciones preventivas y la participación activa en los procesos judiciales que se adelantan en diferentes jurisdicciones por estos hechos, para ser vocero de las comunidades y en particular, como es la obligación constitucional de esta Procuraduría, de las familias afectadas y puestas en riesgo. Dicha comisión va a evaluar y recomendar cualquier tipo de acciones preventivas, administrativas, que procedan respecto de la actuación de las autoridades nacionales, departamentales y locales en esa región del país. Luego esa comisión se está desplazando precisamente en este momento hacia La Guajira y esperamos en 72 horas tener resultados sobre dicha investigación. Esto corresponde además, de nuevo, como lo había anunciado en la cumbre de gobernadores de Cali el pasado sábado, a una petición que había hecho el fiscal general de la Nación para una alta presencia de todas las entidades del Estado en ese departamento tan afectado por esta cantidad de irregularidades que bien conoce la opinión pública. En tercer lugar, quiero compartir con ustedes los avances en el caso del proceso disciplinario de la firma Odebrecht. Primero, continuamos en la práctica de pruebas para establecer la verdad de lo sucedido con este lamentable caso de corrupción y sancionar a los responsables. Se ha realizado ya una inspección a las oficinas de Odebrecht para identificar toda la documentación relevante para el proceso, como los estados financieros del año 2014 y del 2015. Tercero, se anexaron al expediente los reportes de la Superintendencia de Sociedades, en donde este ente de control estableció que para el 2014 esa empresa se encontraba por su insolvencia económica en una causal de disolución, y las actas de la Junta Directiva del Banco Agrario en donde se discutió el préstamo a Ana Belena. Una información muy relevante para la indagación disciplinaria que ya está en curso en el caso del préstamo del Banco Agrario y, como ustedes saben, hoy en día fue enriquecida por una denuncia penal que el propio ministro de Agricultura presentó ante las autoridades el viernes de la semana pasada. Hoy se escuchará a Luis Enrique Duzán, el presidente de dicha institución, para determinar los motivos del préstamo a Ana Belena y detalles sobre dicha operación. Quinto,
La mencionada información, junto con otras pruebas que se practicarán esta semana, permitirán continuar entonces con la acción disciplinaria que adelanta esta institución. Sexto, se escuchó al asesor jurídico de la empresa, el señor Arocha, para determinar en qué consistió el famoso contrato de lobby firmado con el senador Otto Ula para lograr las firmas de los otros IES al contrato de concesión 001 de 2010 de la Ruta del Sol 2 y si se entregaron dineros a servidores públicos por esta gestión. Continuaremos esta semana con la acción disciplinaria. La Procuraduría, y este es un elemento que hemos clarificado de la última semana a hoy, evalúa la posibilidad de vincular a particulares a las investigaciones disciplinarias. Para esta entidad, y es un criterio que prevalece hoy en día en las actuaciones disciplinarias, el dinero de los anticipos es un recurso público y por tanto su administración por particulares permite claramente que se discipline a los contratistas. Octavo, según la gravedad de la falta, la sanción para este tipo de actuaciones podría llevar hasta la inhabilidad de los responsables para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con el Estado. Inhabilidades que pueden ir de 1 a 20 años. Es decir, ustedes preguntarán con qué propósito se puede investigar a los particulares si los particulares no están aspirando a ser funcionarios públicos, precisamente porque existe la posibilidad de una inhabilidad en materia de contratación con el Estado en los montos en que he señalado. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado. La Procuraduría, último término, y este es también un anuncio que es muy relevante, quiere abrir el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre la responsabilidad penal de las empresas privadas comprometidas con la corrupción de los funcionarios públicos. Como es de conocimiento de todos, en el caso de esta empresa, hoy objeto de esta investigación a nivel global, ustedes saben que existía una estructura corporativa, societaria, dedicada a un objeto criminal y con una causa criminal que era el reparto de sobornos y coimas a los funcionarios públicos de varios países. Eso supondría que de aquí en adelante, y como una herramienta nueva en la lucha contra la corrupción, como se ha dado en muchos países en este momento, particularmente les cuento, tuvimos oportunidad de discutirlo con el fiscal general de España, quien asistió hace 2 semanas a mi posesión. Esa herramienta de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es fundamental. Se produce lo que se conoce jurídicamente como el levantamiento del velo corporativo y se determina no solo la responsabilidad individual de los funcionarios o de quienes están vinculados a la empresa, sino de la empresa como un todo. Si había una estructura corporativa y societaria dedicada a la comisión del crimen, por supuesto, tiene que haber una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un debate que necesita el país y una herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción. Varios profesores lo han planteado, está en el escenario internacional ese tema y estamos invitando a ese debate que debería llevar, y así lo vamos a plantear, a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República que establezca la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En relación con Odebrecht, también, como lo anunciamos hace una semana, hemos presentado una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ese tribunal estudia medidas urgentes solicitadas por esta Procuraduría en dicha acción popular. Primero, porque a la Procuraduría le preocupa que cada día que pasa en el proyecto con el contratista Odebrecht continúa como contratista. Ellos todavía hacen parte de la sociedad que ejecutan el proyecto, algo que realmente es inadmisible. Necesitamos una medida rápida en ese sentido, como se ha solicitado ya por muchos, de nulidad de ese contrato. Los correctivos a nivel contractual de corto y de largo plazo,
como una nueva licitación, deben ser correctivos eficientes, oportunos, transparentes y que eviten beneficios económicos indebidos. Aquí la clave, y hoy quiero reiterarlo, es buscar el equilibrio entre dos objetivos. Por una parte, anular el contrato y sacar del juego a la empresa Odebrecht para que no se siga lucrando de los recursos o de una relación contractual en donde hubo una causa ilícita, por una parte, pero por otro lado, en aras del interés público, la defensa además de los derechos de los colombianos y la prestación de un servicio público que es esencial, necesitamos la continuidad y la sostenibilidad del proyecto. Y en esa dirección estamos esperando una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por eso se requiere que el proyecto de la Ruta del Sol sea de interés para los nuevos inversionistas. Nosotros no desconocemos la importancia de que al cierre del contrato vigente no haya desfinanciación y pueda seguir adelante esa obra y se concluya esa obra, que eso quede claro. En la viabilidad financiera del proyecto y en la salvaguardia de los recursos públicos, con la jurisdicción contenciosa debemos ser siempre muy rigurosos y contundentes. En segundo lugar, lo había mencionado también aquí hace una semana, y si esto les parece un poco jurídico, tengo mucho interés y todo el empeño en explicarlo posteriormente en la sesión de preguntas. En el caso del Tribunal de Arbitramiento, en donde se están exigiendo 263 millones de dólares, el tribunal debe tomar decisiones prontas. Le hacemos un llamado respetuoso pero contundente a dicho tribunal. Declaren la nulidad de ese contrato absolutamente viciado. La voluntad libre de la entidad contratante fue claramente comprada. Eso está más que probado en el expediente. Ya lo han confesado quienes intervinieron en ese contrato. El señor ex viceministro que está hoy a órdenes de la Fiscalía negociando un principio de oportunidad, el INCO como tal que él representaba, los accionistas mayoritarios de la firma concesionaria que es Odebrecht han confesado la ilicitud de sus actos. Señores miembros del Tribunal de Arbitramiento, procedan como toca en este caso. Debe declararse, por ejemplo, también que esas reclamaciones formuladas por 263 millones de dólares a favor de la firma concesionaria son absolutamente inviables porque estamos hablando de un contrato con causa ilícita. En la justicia arbitral, ya lo he dicho, no se pueden anidar ese tipo de pretensiones y tenemos que rechazarlas. Hemos insistido en que la seguridad jurídica no puede ser el cómplice de la defraudación ni mucho menos de la impunidad. Este país requiere seguridad jurídica, pero para quienes están actuando en el marco de la Constitución y la ley. Cuando se transita por el Código Penal, la seguridad jurídica no debe ser el primer objetivo, debe ser el cumplimiento de la ley y, por supuesto, las sanciones de carácter penal y de carácter disciplinario que se imponen a quien viola la Constitución y las normas de este país. Esa negativa económica a la empresa es un clamor del Estado de Derecho, con una decisión de nulidad que sea clara y contundente en sus efectos, que sea definitiva, para que de una vez por todas se le cierre el paso a reclamaciones futuras. Y en ese sentido, permítanme también hacer un llamado a todas las autoridades, sobre todo a las autoridades judiciales, y en eso está la Procuraduría, para examinar todas las relaciones contractuales de Odebrecht en Colombia, no únicamente el contrato de la Ruta del Sol. Estamos examinando con lupa en este momento, con un batallón de procuradores judiciales, las relaciones que ha tenido esa empresa a nivel contractual en muchos casos. Y allí se analizan correctivos como nulidades, anulaciones arbitrales, acciones populares, impulsar por supuesto sanciones disciplinarias y nuevas medidas penales. Estamos, como ya lo he dicho, siempre tratando de garantizar además la continuidad de las obras. Lo que es inadmisible es que continúe de socio de esas obras quien de manera tan rampante y tan descarada ha violado la legislación penal colombiana, como ha sido reconocido y como es hoy no un objetivo de la justicia colombiana, sino de la justicia global.
cuarto lugar, permítame referirme a las acciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación en el tema de extraval y de vigilancia a las operaciones con libranzas. Son básicamente tres ejes. En primer lugar, hemos ordenado la apertura de una indagación preliminar para identificar los responsables que por acción o por omisión, en particular por la ausencia de controles, pudieron facilitar la realización de conductas indebidas o ilegales en el caso de las operaciones con libranza. Lo anterior ameritará constatar el debido cumplimiento de las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control, en especial de la Superintendencia de Economía Solidaria. En el caso particular de la exsuperintendente Mariana Gutiérrez, exsuperintendente de Economía Solidaria, se escuchará en versión para iniciar ese proceso disciplinario y, por supuesto, los demás funcionarios y exfuncionarios relacionados con el caso. En la misma forma, queremos escuchar al señor superintendente de sociedades para analizar detenidamente las medidas adoptadas por dicha entidad en una indagación de carácter preliminar, que por supuesto puede llevar o no puede llevar al ejercicio de una acción disciplinaria. He dado instrucciones para que la Procuraduría actúe eficazmente en los procesos judiciales en curso, que ustedes saben que ya son varios, fundamentalmente para quienes son siempre el eslabón más débil de la cadena, que no han aparecido en este momento todavía en los estrados judiciales y que son precisamente los sectores donde mayor impacto social tiene una operación tan irregular como esta. Y me refiero específicamente a la defensa de los terceros de buena fe en esta operación de captación ilegal, por supuesto, masiva y habitual de dinero, tales como los asociados de cooperativas, los empleados, la cantidad de funcionarios públicos y pensionados que fueron defraudados, los deudores de pagarés libranza, a quienes, por ejemplo, está clarísimamente establecido, se les cobran cuantías superiores a las efectivamente desembolsadas. Y en tercer lugar, un tema de fondo. Hay que encontrar una solución desde el punto de vista legal también para que esto no vuelva a presentarse. Si los controles fueron laxos, procederemos con las autoridades de control. Pero lo que es claro es que tiene que presentarse una solución de fondo a los vacíos institucionales y legales que permitieron que estas operaciones de libranza terminaran en delitos de captación masiva e ilegal de dinero. Como ustedes saben, toda esta legislación, y les digo particularmente, a mí me compromete mucho porque desde los primeros años de ejercicio profesional escribí mi tesis de grado sobre los delitos financieros en el año de 1985, y la forma como ha venido evolucionando la legislación colombiana ha sido la de encontrar correctivos de carácter institucional y legal a las formas hoy tan sofisticadas y modernas, entre comillas, de producir esa captación ilegal de dineros del público. Entonces me parece que la actividad legislativa y el Estado como un todo, no solo la Procuraduría, tiene que contribuir a cerrar esos vacíos, a afrontar esas lagunas que tiene la ley y a definitivamente impedir que se vuelva a presentar una situación como esta, como la que ha vivido el pueblo colombiano en el caso de Extraval.